Hola, ¿qué tal? Continuando con la teoría correspondiente para de estudiar el Ceneval, pues vamos a pasar a un tema muy importante que tiene que ver con equilibrio, con la parte de equilibrio. Y bueno, pensemos que tenemos una reacción química que está balanceada con sus correspondientes coeficientes estequiométricos y números estequiométricos. Quiero aclarar que es un coeficiente estequiométrico. Un coeficiente estequiométrico es este numerito que está aquí. Y un número estequiométrico es es la misma magnitud, pero con sentido opuesto. Es decir, un coeficiente únicamente es el número, pero un número estequiométrico no puede ser positivo o negativo y nos indica si es negativo que es un reactivo y si es positivo que es un producto. Vamos a pensar rápidamente un ejemplo para no entrar. Pensemos que tengo hidrógeno más oxígeno y aquí está en equilibrio y obtengo agua. Si yo balanceo esto se encuentra así. ¿De acuerdo? Los coeficientes estequiométricos son 1, un medio y 1, que está aquí. Y esos son los coeficientes. Pero los números estequiométricos son -1, -1 medio para el caso de los reactivos y 1 para el caso de los productos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo estoy en una ecuación en equilibrio que esté perfectamente balanceada con sus respectivos coeficientes, puedo establecer una constante de equilibrio general que conocemos como K subíndice C. ¿Por qué subíndice C? Porque es una constante en función de la concentración. Además, si las concentraciones se pueden ver digamos que son ideales porque no entra el coeficiente de actividad, pues decimos que esto es directamente a concentraciones y nos dicen que es C a la C D elevado al coeficiente de la concentración de D. ¿Sí? Y aquí tenemos A elevado a la A por B elevado a la B. Si la constante de equilibrio es muy grande, ¿qué quiere decir? Que matemáticamente lo que está arriba en el numerador de esta expresión es muy grande y por lo tanto la constante nos indica que si es muy grande, se favorece a los productos. Si la constante es muy pequeña, lo que es más grande es lo que está abajo y lo que está arriba en el numerador es una cantidad muy pequeña matemáticamente y por lo tanto nos dice que la reacción se favorece hacia los reactivos. Estos son los reactivos, estos son los productos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya bajo esa situación, esta constante de equilibrio, si estoy en un sistema gaseoso, la puedo sustituir por la ley de Dalton, ¿sí? La ley de Dalton, que me dice que la presión parcial de un gas es directamente proporcional a la fracción molar por la presión total, ¿de acuerdo? Aunado a la ley del estado gaseoso, ley de los gases, ¿sí? La que dice Pancho Villa no llegó a Torreón. Si es ideal, pues Z vale 1, es factor de compresibilidad. Y entonces, para un determinado gas, pues va a ser su presión normal, presión parcial. Va a quedarnos que es N. Bueno, despejemos. Sería N entre dB, esto es igual a concentración. Y esto sería presión parcial entre RT, ¿verdad? Es la misma ecuación. Y si ven, entonces yo puedo expresar la constante que está arriba en términos de presiones parciales. Entonces vamos a escribir Kc y sustituyamos concentración como P entre RT. Entonces aquí sería presión parcial de C entre dRT a la C, presión parcial de D entre RT elevado a la D, presión parcial de A elevado a la A entre RT, ¿sí? Y presión parcial de B entre dRT a la B. Matemáticamente 1 entre RT está en común en todos. Y si hago teoría de los exponentes, pues esto sería así, ¿no?
y por teoría de los exponentes A menos B. Y aquí me quedaría presión parcial de C elevado a la C. Presión parcial de D elevado a la D. Y aquí me quedaría presión parcial de A elevado a la A. Presión parcial de B elevado a la B. ¿De acuerdo? Y entonces, si simplificamos, pues esta expresión que está aquí la puedo llamar una constante de equilibrio K, pero en función de presiones, que es esa constante que se utiliza en la termodinámica con la ecuación de Van Hoff, ¿verdad? Es una constante de equilibrio. Entonces, generalmente se puede utilizar Kp, Kc o otra que se llama Ky. Entonces, tenemos que Kc va a ser igual a 1 entre dRt, C más D menos A menos B por Kp. ¿De acuerdo? Esa es la equivalencia. Bueno, ahora vamos a ver otra constante que puede derivar de ello. Si yo tengo que Kp es igual a la presión parcial de C a la C, presión parcial de D a la D, entre presión parcial de A elevado a la A, presión parcial de B elevado a la B. Si sustituyo la ley de Dalton, pues yo puedo decir que aquí quedaría Y de C por presión total a la C. Aquí sería Y de D, composición molar por presión total elevado a la D. Aquí me quedaría Y de A, presión total elevado a la A. Y de B por presión total elevado a la B. Y aquí me quedaría entonces Y de C elevado a la C. Y de D elevado a la D. Y de A elevado a la A y Y de B elevado a la B por la presión total a la C más D menos A menos B por teoría de los exponentes. Y a esto le podemos llamar K subíndice Y. Entonces Kp es igual a Ky por la presión total a la C más D menos A menos B. ¿De acuerdo? Y bueno, pues de esta manera nosotros podemos calcular la constante de equilibrio en determinado o en determinada reacción química. Esto es para un caso, pues digamos, hasta cierto punto particular. No obstante, vamos a ver cómo se deduce esta ecuación o cómo se puede generalizar cuando, esto es porque, algo muy importante, gas ideal, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el gas no es ideal? O peor aún, que la reacción química que estamos estudiando sea líquida. Bueno, pues resulta que eso lo pueden encontrar en el capítulo 13 del Smith-Van Ness. Y vamos a ver pi. Pi es una sumatoria, ¿sí? Que es una multiplicación, así como esto, pi sería esto, aquí yo diría pi de y, eso significa, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que aquí va a ser pi de i para una fase gaseosa, nos dice el libro del Smith-Van Ness, cuando ya tenemos gases que no se comportan de manera ideal, obtenemos esta ecuación. Y aquí se llama coeficiente de I. Este coeficiente de I en realidad es un número estequiométrico, ¿sí? Esto equivale a decir C, a decir D, a decir A o B. De acuerdo a eso se refiere. Es al número estequiométrico y puede ser positivo o negativo. Ya saben que es positivo si son productos, es negativo si son reactivos. Si hacemos esto, nos dice que esto es la constante de equilibrio. Eso nos dice el Smith-Van Ness en el capítulo 13, si lo van a revisar. Si nosotros queremos aplicar esto y sustituimos los equilibrios,
La fugacidad es directamente proporcional al coeficiente de fugacidad, la fracción molar por la presión. Y aquí está P0. P0 es generalmente una presión de referencia, que es la atmósfera. Y podemos dejar esto igual, ¿no? B de I igual a Kp. Esta es una ley más general que viene en el Smith-Van Ness. ¿Qué pasa si el gas es ideal? Pues el coeficiente es 1.0. Y vean qué es lo que queda. Pues yo puedo simplificar PI como Y de I por P entre P0, coeficiente de I igual a Kp. Y si nosotros decimos que P0 es una atmósfera, siempre va a ser la referencia. Todavía si P0 es una atmósfera, o lo dejemos así. Aquí yo puedo simplificar esto, ¿no? Puede ser pi de Y de I a la I por P entre P0 igual a Kp. Y entonces podríamos dejar la siguiente sustitución, que sería lo siguiente, ¿no? Pi de I por Y de I a la BI, y nos quedaría Kp, ¿verdad? Bueno, lo puedo poner aquí. Por P, por P a la I igual a Kp. Y vean, es lo mismito que obtuvimos hace rato para un gas ideal. A esto se le conoce KI. Esto es P entre P0. Y B de I es E más B menos A menos B. Y esto es Kp. ¿Ven? En lo mismo que está aquí. Kp es igual a KY por la presión. Y como P0 es 1, pues eso se puede simplificar así, ¿no? Y listo. Qué bonito, ¿verdad? Que el Smith-Van Ness lo generaliza. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a trabajar en condiciones ideales. En una condición real, pues hay que buscar el coeficiente de fugacidad y utilizar modelos para estimarlo, ¿verdad? Pero pues vean, es la misma situación. ¿Y qué pasaría si la reacción fuera en estado líquido? Eso es muy importante. El Smith-Van Ness nos dice que para el caso de líquidos, el coeficiente de fugacidad viene dado pues por el coeficiente de actividad, la fracción molar de líquido y esta cosa, ¿no? Si hacemos lo mismo, tenemos pi de I, así como lo definimos aquí, y sustituimos la fugacidad, pues sería gamma de I, X de I, F de I, y aquí abajo quedaría P0 o F de I0, igual a la constante de equilibrio, Kp, ¿sí? O a la constante de equilibrio. ¿Y qué ocurre? Pues obviamente, si hay una solución ideal, es decir, gamma es igual a 1 en una solución ideal, ¿sí? Bueno, aquí sería una constante de equilibrio que muy probablemente es Kc. ¿Por qué? Porque si es Kp, es que yo estoy hablando de gases, ¿verdad? Es una constante en términos de la presión, entonces sería solución ideal, me quedaría esto. Y si además F de I entre P0 para líquidos, generalmente F de I entre de P0 para líquidos tiende a 1 en una solución ideal, pues todo esto se simplificaría P de I, X de I. Entonces a esta le vamos a llamar K, subíndice X, y es K de equilibrio. Es decir, si tengo una reacción en estado líquido, ¿sí? Y conozco la constante de equilibrio, yo tengo que hacer el producto de sus concentraciones molares o Kx. ¿Quién es X? X es el número de moles que hay de la fase líquida
entre el número de moles totales, eso es XY. En los gases, ¿quién es Y de I? Pues es el número de moles del componente I en la fase gaseosa entre el número de moles totales. ¿De acuerdo? Cuando utilizamos este tipo de aspectos de equilibrio, lo utilizamos en los avances. Vamos a suponer que tenemos una ecuación que es H2 más I2, todo en fase gas, y se está llevando a cabo la siguiente reacción, ¿sí? Y yo alimento inicialmente, alimento o hay en un reactor un mol, pensemos un mol de esto y hay un mol de esto, pensemos. Y yo aumento la temperatura, entonces va a ocurrir un avance. Se llama avance. ¿A qué le llaman avance de reacción y a qué le llaman conversión? Por favor, revisa un video en donde uno de mis alumnos o mis alumnos estoy impartiendo la materia de cinética y ellos, yo ya les di clases, todo, van a elaborar información para explicar, como yo les expliqué, lo que es el avance y la conversión. Entonces, el avance es el coeficiente, el número estequiométrico de la reacción. Entonces, aquí sería menos E, se dice épsilon, se llama épsilon, y aquí se producen dos, ¿verdad? En el equilibrio, entonces voy a tener 1 menos épsilon, 1 menos épsilon, y aquí me va a quedar 1 más 2 épsilon. ¿Cuánto es el número de moles totales? Pues sería 1 menos épsilon, 1 menos épsilon, 1 más 2 épsilon. Entonces esto y esto se cancela y me queda 3, número de moles. ¿Y cómo puedo escribir entonces la fracción molar de HI? Pues lo puedo escribir como el número de moles de HI, que va a ser 1 más 2E, entre el total 3. Número de moles del yodo sería 1 menos E entre 3. Estos son Y de I, es N de I en el equilibrio entre el número de moles totales. Y entonces aquí Y de hidrógeno me quedaría 1 menos épsilon entre D3. Y si yo quiero calcular la constante Y, pues sería H de I al cuadrado entre D, K de hidrógeno por Y de yodo y este es Y de hidrógeno. Si lo sustituimos, esto sería 1 más 2 épsilon sobre D3 al cuadrado entre D 1 menos épsilon por 1 menos épsilon, este entre D3, entre D3, y me queda acá Y, me queda 1 más 2 épsilon al cuadrado, si simplificamos, y aquí nada más me queda 1 menos épsilon al cuadrado, ¿verdad? Y entonces numéricamente tengo que encontrar cuánto tiene que valer épsilon para una determinada constante de equilibrio. K, Y, si me dan KC o me dan KP, ya saben cómo podemos calcular KP en términos de KY o KC en términos de KP. Entonces, dado un valor, yo tengo que resolver numéricamente eso y encuentro el avance. ¿Y qué es la conversión? Vamos a encontrar que el avance se refiere al negativo del número de moles del reactivo limitante dividido por ese número estequiométrico que aparece al balancear la reacción por la conversión que tenemos de la reacción. Entonces, si yo encontré numéricamente con esto, dada un valor de KY, pues voy a conocer cuántos moles iniciaron en el proceso del reactivo limitante, el coeficiente, el valor de E y despejo la conversión. ¿De acuerdo? Cuando esa conversión es 1, o sea, si X fuera 1, entonces epsilon únicamente es N0 de I entre el coeficiente de I. Y entonces yo puedo calcular una epsilon de I para una cierta sustancia, pensemos para A, quedaría menos 0 de A entre dB de A
y un épsilon de B menos N de B entre BB. Y si yo tengo la reacción A más B que da C, por ejemplo, si yo comparo épsilon, si épsilon de A es menor que épsilon de B, entonces A es el reactivo limitante, ¿sí? Pero si épsilon de B es menor que épsilon de A, entonces B es el reactivo limitante. No te preocupes de reactivo limitante, de esta manera, cómo se resuelve numéricamente un equilibrio. Voy a subir videos y van a subir videos mis estudiantes para que quede todo claro. Por el momento, la clase nos invitó a que conociéramos las diferentes constantes de equilibrio, cómo las puedo correlacionar, en qué momento se usan y cuál es la manera más general. Esto es un proceso más, bueno, es una forma más general para encontrar estas constantes de equilibrio y esta es una manera más general cuando tenemos el estado líquido. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a usar? Así, pero necesitas primero ver el video de qué es el avance de reacción, qué es la conversión y cómo se calculan las fracciones molares, tanto en líquidos como en gases, y dada una condición de equilibrio, una constante, resolver numéricamente esta ecuación matemática que viene aquí, y entonces encontrar el equilibrio general. ¿De acuerdo? Ejercicios de cómo encontrar el reactivo limitante, pues ya has de haber notado en el video del Ceneval, la parte 2, ahí vas a encontrar cómo se aplica esta fórmula, pero no sabías de dónde venía, ¿verdad? Venía de el planteamiento del avance de una reacción. ¿De acuerdo? Pues bueno, si te gusta este tipo de teoría, te gusta este tipo de cosas de ingeniería química, pues te invito a que te suscribas al canal. Si conoces a alguien que está estudiando ingeniería química, por supuesto que esto le va a servir. Compártelo con él, invítalo a que se suscriba al canal. Dale me gusta al video, por favor. Escríbeme un comentario, algo que me motive a seguir creando este tipo de cosas. O de igual manera, también dime, honestamente, no es accesible tu información y dejo de hacerlo, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, que tengan una excelente noche.